Buenas noches, viernes 16 de octubre del año 2015. Son 178 programas en el año, 2.316 en el ciclo. Y vamos a conversar con Susana Seleme, Joaquín Monasterio y Mario Serrate Ruiz para recordar lo que pasó ese 10 de octubre del año 1982. Cuando uno dice eso, la gente dice es el retorno de la democracia y en realidad no sé si coinciden ustedes que comienza esto a partir de 1977, cuando la huelga de hambre, la recuperación de la democracia, las dos amnistías, una parcial y la otra ya irrestricta, las elecciones, el fraude, Pereda, etcétera, etcétera, y termina y consolida el retorno de la democracia con la llegada del doctor Hernán Siles Zuazo al gobierno, instaurando el Congreso del 80. Algunos dicen que el Congreso del 80 fue lo peor que le pudo pasar a ese gobierno de la UDP. ¿Estás de acuerdo, Joaquín? Sí, porque en esa época nosotros, el MNR de izquierda, no estábamos de acuerdo con el Congreso del 80, sino con una nueva elección. Después de que hubiera sido... Sí, después de todo lo que había pasado, pensábamos que debía haber ya una nueva elección porque había una, no diré nueva correlación de fuerzas, pero habían cambiado las cosas. Y posiblemente ese gobierno hubiera tenido un poco más de solidez. No podemos hacer adivinanzas, lógicamente, pero creo yo que no era no fue lo acertado del Congreso del 80 en ese momento. No era la posición del MIR. El MIR decía, hay que entrar ahorita porque si no, no la conseguimos. Claro, porque finalmente la historia no se define por un solo hecho, que es la culminación de aproximaciones sucesivas que vienen anteladamente. En efecto, en 1977 se abre la perspectiva de una apertura democrática en Bolivia, pero que termina recién en el 82. Y antes de terminar en el 82 hay golpes de Estado y hay gobiernos cívico-militares hasta el 82, tanto que es el general Vildoso quien entrega el mando al doctor Siles Zuazo. Y yo no coincido con Joaquín porque en política y en la historia los momentos de oportunidad política no se pueden dejar pasar. Si hubiéramos ido a otra elección, lo que pasa es que el MNRI no estaba de acuerdo, por ejemplo, con la vicepresidencia Jaime Paz Zamora, ni cómo se había configurado la correlación de fuerzas en ese parlamento. O sea, la UDP entra al gobierno fracturada. Claro, entra fracturada, entra débil, pero además con una cosa que es evidente, al gobierno de la UDP le hizo una guerra sistemática y sin piedad, tanto la ADN como el MNR. Es decir, no se dieron cuenta, y es parte de la historia que uno la tiene que recordar, que al doctor Siles Zuazo no hay que recordarlo porque frenó la inflación, sino porque facilitó el retorno a la democracia, facilitó que se ejerzan las libertades políticas y facilitó que ese Congreso, que de verdad no tenía una correlación de fuerza favorable a las fuerzas de izquierda, pero por lo menos ese Congreso debatía, ese Congreso planteaba ideas. Y la democracia finalmente es la confrontación de ideas diferentes, es aceptar la libertad del otro. Y a Siles Zuazo no lo tumbaron las discrepancias dentro de la UDP. A Siles Zuazo lo tumbó la sistemática pero se entiende lo que dice Joaquín. Con un Congreso fuerte le cuesta oponerse fuerte también. No se olvide que hubieron dos trincheras de donde se atacaba el gobierno de la UDP. Uno era el Parlamento. ¿Por qué? Porque tenía una minoría la UDP, en realidad, en relación a la correlación. Si hubiera habido nuevas elecciones, hubiera cambiado eso. Ya teníamos una situación diferente que pudiera haber cambiado el curso. La otra trinchera era la calle con Lechín. O sea, porque los trabajadores pedían, pues, lógicamente, reivindicaciones, digamos, de mucho tiempo atrás, laborales, económicas, salariales, que el gobierno en ese momento, con la liquidez económica que tenía, era imposible de poder satisfacer. Entonces, ese gobierno fue atacado de los dos lados. Si hubiéramos tenido nueva elección, es posible que hubiera cambiado la correlación. ¿Coincide con eso? No digo que es adivinanza, digo que ¿coincide? puede ser. Yo creo que
en 1982 en realidad se inaugura la democracia en el país, porque antes no eran gobiernos realmente democráticos. Y eso que nosotros contamos siempre mal la historia. Entonces, la UDP, el MNR, ADN, todos los actores aceptan una salida y aceptan como un gobierno democrático, en realidad era democrático. Naturalmente que hubo la oposición. Tuvieron dos hechos que... ¿Usted ya era ADN? No, yo estaba en la Falange. Sí. Hay dos hechos que determinan la caída del doctor Siles. Uno, la política cambiaria, la llamada desdolarización, que no aguantó el país. Y el otro fenómeno es la oposición de los sindicatos. Claro. No olviden ustedes que el último acto del derrocamiento de Siles, que yo llamo derrocamiento, ¿no?, porque lo obliga a renunciar, es la célebre huelga del Banco Central de Bolivia, ¿ah?, donde no lo dejan manejar los cheques con que pagaba sueldos y salarios. ¿Ah? Fue el último acto terrible, y yo me acuerdo que había un dirigente de apellido Delgadillo. Claro. O sea que el presidente de la República se da la situación que no maneja la política económica de Bolivia, no maneja la hacienda del país. Si no maneja la hacienda, el presidente está caído. Se produce el golpe de Estado contra Hernán Siles y lo obligan a renunciar. Pero usted coincide en el hecho de que probablemente si había otra elección, hubiera ganado la UDP con una, a lo mejor como en su primera elección, más holgada. Yo creo que sí. Yo le doy este dato. Yo estaba en la universidad y me llama la empresa privada para que yo renuncie, rector, ¿no?, cuando estaba Siles Suazo, cuando había ingresado. Y me dice un tipo: mira, Mario, hemos hecho una pequeña encuesta en Santa Cruz y Hernán Siles Suazo, recién ingresado, tiene el 72% de respaldo en Santa Cruz. O sea que era el momento de gran aceptación de Siles Suazo. Y después viene todo lo que ocurre, todo lo que sabemos, ¿no?, y lo que él decía por estas huelgas, estas huelgas que lo van minando, porque el MNR y ADN no le paralizan al país. ¿Ah? Huelgas salvajes. Viabilizan absolutamente. Huelgas salvajes, decía el término que quería decir, ¿no?, que son los que en realidad lo derrocan. Por eso la democracia, yo no la cuento de 1982. Ahí acaba la democracia. El primer periodo ahí acaba, porque Siles Suazo, convengamos, es derrocado, porque no tiene más alternativa. Hay un golpe de Estado a la democracia. Un golpe de Estado. Pero no es que acabe la democracia, porque la democracia son muchos factores. Pero se interrumpe, claro, Susana, se interrumpe la democracia ahí. Se interrumpe de muy mala manera. Porque para que nos pongamos de acuerdo para seguir siguiendo el análisis. Claro, pero Siles tiene una actitud de desprendimiento tremenda. Sí, yo me voy si esto viabiliza. Pero la situación fue dura. A ver, ¿por qué ya llegan medios rotos en la UDP al gobierno? Por esa situación, porque vos eras MNRI, eras muy cercano al doctor Siles, vos eras más siglo XX, ¿no? Yo soy siglo XX. Bueno, yo lo acompañé al doctor Siles en el exilio, estuve con él en Quito y después en Lima, y evidentemente la situación no era de lo mejor, las relaciones no eran muy buenas entre el MIR y el MNRI. El Partido Comunista, que era el tercer aliado, jugaba un rol más especulativo dentro de la cuestión política que teníamos ahí, porque además no tenía fuerza, no tenía una... Era testimonial su presencia. Era testimonial. ¿No? Fíjate vos que cuando asume el gobierno de la UDP, el manejo del Estado, el manejo del gobierno se divide en tres partes. El manejo económico lo asume el MIR, el manejo político lo asume el MNRI y el social, que correspondería a la parte laboral, el Partido Comunista. Así fue. Pero no estaban bien las relaciones. Teníamos, en el exilio inclusive teníamos algunas discrepancias y problemas, inclusive de la situación de nosotros como exiliados. El MIR era un exiliado de privilegio, y no quiero aquí atacar a nadie.
¿Por qué? Porque el MIR tenía una buena relación con las organizaciones no gubernamentales. No, porque Y la el MIR socialdemocracia. era parte de la Tenía- socialdemocracia y tenía una base. Eso le de favorecía. apoyo. El hecho de estar en la socialdemocracia, el MNRI no tenía ninguna participación en ninguna organización de esta naturaleza. Claro, no dejaban de ser Había nacionalistas, problemas, ¿no? Habían problemas, yo lo he pasado en carne propia estos temas, pero por eso cuando se llega al 82, la idea nuestra era que hubieran nuevas elecciones, para que hubiéramos superado esa problemática con el MIR. Y bueno, no se dio, y Lo que vino ustedes una no democracia querían débil. era que el MIR tuviera el candidato a la vicepresidencia. No por el candidato. Pero si si estamos hablando de esto, las discrepancias con el MIR no es que las conozca a fondo, voy a ser honesta, Yo he sido parte, pero yo fundamentalmente estribaban en la figura de Jaime. Y hay otra cosa que también hay que decirlo, el MIR creaba muchas susceptibilidades por su procedencia, que era radical, que era de la lucha armada, y el que cambió la historia del MIR fue Jaime Paz cuando dijo pasemos de la lucha armada a la lucha por la democracia. La famosa revolución de la La democracia. prueba de ello es que en el año enfoque 77, cuando se abre el panorama democrático, el MIR acepta participar en las elecciones y se oponían rotundamente el MNR y todos los demás, tanto que lo califican al MIR de traidor, etcétera, etcétera, etcétera. El MIR es el primero en negociar con MIR los es el- militares el que se acaben los golpes. De acuerdo. Pero además el MIR fue el que buscó al doctor Siles Suazo sí. en el exilio. Y ahí fue cuando se generó el entronque histórico. Yo, porque creo que es una cuestión de honestidad, decir que no se puede analizar la historia sobre bases especulativas. La historia son lo que narramos de los hechos que han sucedido o de lo que cada uno de nosotros interpreta de lo que sucedió. Pero la historia es lo que sucedió, no lo que pudo haber No, sido. pero yo, lo importante es conversar lo que se sintió en ese momento. La Falange, ¿qué rol jugaba? En ese momento usted era jefe departamental de Falange, el 82. La Falange prácticamente estaba afuera. Era naturalmente opositora al gobierno de Chile. Teníamos dos, tres, cuatro diputados, muy Sí. pequeña representación. Pero era naturalmente una fuerza opositora. Pero no influye la Falange en la caída de Hernán Siles Suazo. Porque lo tumba son los sindicatos. No, sí, no es parte de eso. Es cierto, pero la caída de Hernán Siles Pero Suazo perdón, ¿no son estaba los Samuel sindicatos. Gallardo Lozada de presidente de la Cámara de Diputados y la Falange estaba en ese bloque opositor? Pero no, Pero la fuerza la tenía el MNR histórico que se llamaba y la ADN. Esa Claro, era la fuerza mayoritaria. Ajá. Ni siquiera el MIR tenía No tanta era fuerza. Falange, en realidad. No, digo, porque ya comienza a desgajarse y se forma un bloque opositor en el que está Samuel Gallardo Lozada, que es un ex MNRI que termina oponiéndose a los dos lugares, ¿no se acuerdan? Pero, ¿sabes qué, Carlito? Yo creo que lo importante, en primer lugar, te agradezco y te felicito por dar oportunidad de hablar de estos temas que la mayoría de la gente no la conoce. No Hace la conoce. 33 años. Hay gente que ha nacido durante este periodo que no sabe lo que costó la recuperación de la democracia. No es solamente lo que estamos hablando del gobierno de la UDP, costó exilio, costó tortura, costó muertes y costó realmente rescatar una memoria que Mario acaba de decir que antes no hubo democracia en el país, pero por lo menos aparentemente la había. Terminó con 18 años de golpes militares, de golpes de Estado, aunque después hubo el de García Mesa. Pero lo importante es eso lo que tenemos que rescatar, porque la gente vive hoy en lo que llamamos democracia amputada o Claro, porque distorsionada. cree que estuvo por esto, siempre, ¿no? pero cree que estuvo siempre. Es decir, tener la libertad No hay de venir memoria. aquí y hablar de estos hechos, háganme el favor, eso tiene un precio. Y el precio, bueno, están los muertos, pero estamos también los sobrevivientes. Es un acto de libertad, pero no es un acto de democracia. ¿Cuál? El que estamos aquí charlando es una libertad que todavía se nos permite.
¿Ah? Todavía. ¿Guarda relación con la democracia? Sí. Pero la democracia, que es el proceso de gobierno del pueblo, es otra cosa. Cuando la Falange o cuando los opositores, hay un gran grupo de opositores en Santa Cruz por la vía de los empresarios, etcétera, etcétera, que yo siempre les digo a los empresarios que tienen que estar agradecidos a Siles, porque Siles les desdolarizó y pagaron sus deudas con 2 pesos. Así es. ¿Ah? Eso es cierto. Es decir, uno Don mira... Cristóbal Roda decía que habría que hacerle una estatua a... Sí, Lo sí, dijo lo dijo, sí, públicamente. lo dijo. ¿Cómo Por se eso yo llamaba? digo... Pirú Araníbar. Por eso es que yo digo siempre, una cosa es mirarla desde lejos. La desdolarización fue lo que le permitió al gobierno que vino comenzar de cero. Y comenzar bien, ¿o no? ¿Cree eso o no? Yo creo que mucha gente, no toda, pagó sus deudas. Pero también otro sector de la población negoció los dólares. ¿Ah? Otro sector sacaba dólares para hacer exportaciones, Claro. las hacía mínimas o no las hacía y se llevó la plata. ¿Ah? No todos los agricultores pagaron todas sus deudas porque estaban tan yescas que no podían pagar nada. ¿Ah? Pero es decir, Pero la mayoría de los deudores a la banca solucionaron sus problemas. Hay un pequeño porcentaje de gente que tenía ahorros en dólares que lo perdió prácticamente todo. Pero el porcentaje es muy mínimo. Yo antes de hacer el programa comencé a mirar, el porcentaje era mínimo en montos de los ahorristas, pero eran miles de pequeños ahorristas. La realidad es que la UDP le permite a los empresarios, sobre todo a los empresarios importadores, solucionar todos sus problemas económicos. Todos, ¿o no, Joaquín? El tema económico hay que verlo, es muy importante. La base de la economía en esa época era la minería y los hidrocarburos. Aquí la economía agropecuaria de Santa Cruz estaba empezando. Empezó con el auge que tuvo el general Banzer en sus 7 gobiernos, ¿no es cierto? Con el algodón. Empezó con hasta que lo aumentar el fundió él algodón, todas esas cosas. Pero no era la base de la economía. La economía estaba sustentada porque además era una economía de capitalismo de Estado. Es decir, era el Estado el principal actor económico. Y con esos precios que hubieron, con la caída de los precios de los minerales, no había un auge como ha habido ahora de los precios de los hidrocarburos, había un déficit fiscal permanente. Este era un Estado pobre que vivía de los créditos y de la beneficencia de los organismos internacionales. Esa era la realidad que teníamos aquí en Bolivia. Entonces, esta democracia es resultado de esa situación económica. Era una democracia débil. No había forma de sostener. Sí se cae por uno y otra cosa, pero fundamentalmente por la hiperinflación, por la situación de crisis económica insoslayable, insostenible se cae. Cuando viene Paz Extensoro dice vamos a cortar esto y plantea el 21060, que fue una medida... Con la famosa frase Bolivia se nos muere. Se nos muere. Ahí viene el cambio y el capitalismo de Estado deja de ser el principal factor de desarrollo económico de acumulación en Bolivia y empieza el neoliberalismo con esas medidas de Paz Extensoro, inclusive vienen los famosos, ¿cómo se llaman? Los mineros relocalizados, todo eso, porque no se podía sostener un aparato estatal con esos precios en esa situación. Esa es la realidad. Entonces, lo que debemos valorar nosotros es que así como hemos sido parte de este proceso de recuperación de la democracia, ahorita somos testigos también de la muerte de la democracia en este país, aun cuando me digan que eso es muy exagerado, digamos así. No, yo estoy de acuerdo con Aunque vos. me digan eso. Está en terapia porque intensiva. Democracia, para todo lo que dijo él hace un ratito, es la base, es la libertad. Es la libertad, es decir, el respeto de los derechos. Es ¿cómo se llama? El balanceo de los poderes, no es la imposición de un poder. Y es la posibilidad de hablar libremente sin que te estén cuestionando o te estén Sin cortando. que te pongan la pistola al Claro, pecho o te boten de tu medio de comunicación. Y que los medios de comunicación tengan también la libertad de poder decir lo que tienen que decir sin que le estén cortando la publicidad o lo estén comprando los medios de comunicación, para que haya una sola voz aquí, que es la voz oficial. Entonces, ese es el problema. Ahora que estamos viviendo esto, es cuando debemos valorar
que en estos 33 años Precisamente es el periodo más largo democrático que ha Precisamente tenido la por historia de eso Bolivia, se hizo- 33 años. Y les pregunto, precisamente por eso se hace el programa, del 77 al 82, ¿cómo es que Banzer llega a tener el liderazgo que tiene y que llega a ganar una elección incluso, Ya en que, por democracia. supuesto el Congreso no, sí, pero la primera elección cuando el Congreso le dice vos no vas a ser presidente, ¿cómo es que llega Banzer arrastrando esta carga de haber sido dictador, llega a ser presidente? Porque ¿Por la qué? política responde a actos cíclicos. Banzer, cuando es presidente, llega a tener un crecimiento del país en base al estaño del 7%, que nunca lo ha vuelto a tener. Ni este. Entonces, cuando él viene en la circunstancia y deja el poder, viene el gobierno de la UDP y hay por una anarquía absoluta, ¿no? Hay una disolución del poder. Entonces el pueblo quiere que haya otra vez un poder. ¿Ah? Por eso que vuelve el liderato del general Banzer. Y era previsible que vuelva. ¿Ah? ¿Cuánto hay de cierto que Banzer hace su partido para defenderse del juicio de responsabilidades inicialmente? Yo creo que Banzer hace su partido político para volver al poder. Ah, y uno de los elementos, naturalmente, era la defensa del ¿Él oficio. creía que podía volver al poder? Claro que creía. Estaba absolutamente seguro que podía volver Pero al poder. Carlitos creía porque Ah, realmente... Porque el la análisis bonanza- político, después del desorden, el pueblo quiere el orden. Y Banzer ofreció orden, paz y trabajo. Ah, ese es el eslogan. Fue mucho Por eso eslogan, ¿no? vuelve. Fue mucha trilogía, ¿no? Ah, claro. Por eso vuelve. Recuerda el Opus Dei, pero bueno. Y Gondi dijo orden con cambio y cambio con orden, porque no podía dejar de lado esa frase que fue Claro. importante. Ajá. La Orden palabra con cambio y cambio, cambio con orden. Joaquín, la palabra cambio siempre se ha usado en Bolivia. Sí. Es la palabra mágica para ganar elecciones. La palabra cambio. Está muy desvirtuada ya en todas partes del Claro. mundo, ¿no? Y en Bolivia, quienes se han ocupado de desvirtuarla cada vez más es Pero el eso lo régimen vamos a actual, conversar, si nos da tiempo, después, porque ¿no? Ya. hagamos un programa donde la gente entienda qué pasó. Porque Carlitos, al final de cuentas, ahorita vamos a ir al corte y cuando volvamos, el desprendimiento de la UDP, perdón, del Sí, MNRI, Hernán. de decir, no, del MNRI y decirle Suazo, no en el renunciamiento, sino en el aceptar finalmente el Congreso del 80, en esa disparidad de fuerzas que sabía estaba entrando al matadero, y sin embargo lo aceptó. Vamos al corte.